Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema de mucha importancia con el tercer año de secundaria. Tenemos el tema los géneros literarios. A continuación vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Bueno, tenemos, ¿qué son géneros literarios? En sí podemos hacernos un sinnúmero de ideas, pero lo hemos resumido en este pequeño texto. Son grupos o categorías que clasifican a la literatura de acuerdo a su contenido. Antiguamente Aristóteles lo clasificó en tres grandes grupos. Tenemos ahí los tres primeros, que son épico, lírico y dramático. Luego se fueron agregando los siguientes, el narrativo y el expositivo. A continuación vamos a ver un esquema que va a ser explicado con todas las especies líricas o las especies narrativas. Tenemos acá los 5 géneros que se conocen en la actualidad. El primero, el género épico. El género épico presenta hechos legendarios o ficticios de las hazañas de los héroes. Este género cuenta con 2 especies líricas, la epopeya y los cantares de gesta. Las epopeyas más conocidas son la Ilíada, la Odisea, del gran escritor Homero, y también los cantares de gesta, que son anónimos. También acá resalta la obra conocida, la Divina Comedia, del gran escritor Dante Alighieri. Todos ellos pertenecen al género épico, con sus 2 especies. Dentro del género lírico, el autor transmite emociones, sentimientos con respecto a una persona u objetos. Bueno, aquí pues resaltan los grandes escritores llamados Gustavo Adolfo Bécquer. También resalta los grandes escritores como por ejemplo Pablo Neruda, que es un latinoamericano. Cuenta con 4 especies líricas. Uno es la égloga. La égloga pues son alabanzas a la vida campestre. También la elegía, que son como por ejemplo epigramas o endechas en los funerales. También la poesía. Esto es lo que resalta dentro del género lírico, el yo poético. Dentro del género dramático, pues estos son textos destinados a ser representados ante un público. Aquí el autor va a hacer un diálogo, una historia en diálogos. Tenemos, por ejemplo, una de las obras más conocidas son Romeo y Julieta. Tenemos Edipo Rey, de Sófocles. Cuenta con 3 grandes especies. Una de sus especies es la tragedia, donde la historia termina siempre en muerte. También la comedia, donde es la más divertida, que combina alegrías con tristezas. Y el drama, que es, vamos a decir, un resumen de los 2. Entonces, dentro del género dramático tenemos 3 especies líricas o especies literarias. También tenemos el género narrativo, que se ha venido ya introduciendo luego de las más antiguas, que son las 3. ¿Qué es el género narrativo? Bueno, este género se caracteriza por narrar o relatar historias reales o historias ficticias. Acá tenemos 2 especies literarias, que son el cuento y la novela. Pues el cuento es una narración, puede ser simplemente con un solo personaje y no es muy extenso. La novela ya involucra más personajes y es mucho más extenso. Entonces, solamente tiene 2 especies literarias. El género expositivo, o conocido también como didáctico, es uno de los más nuevos. Se ha involucrado hace poco. Este género busca expresar las ideas propias de cada uno de ustedes. Es como plasmar lo que tú piensas sin que nadie te esté restringiendo. Su especie más conocida
es el ensayo. Tal vez uno de los pocos textos menos leídos, se podría decir, pero su finalidad es la enseñanza o la divulgación de ideas. En el ensayo, usted vas a transmitir lo que piensas, vas a transmitir lo que sientes con respecto a un tema. Uno de los ensayos más conocidos pues es de nuestro gran escritor peruano José María Arguedas, Los 7 ensayos de la realidad peruana. Dentro de este género se encuentra este texto o esta obra literaria. Muy bien, creo que hemos conocido algunas características de nuestros géneros literarios, que son 5, ¿verdad? Épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Cada uno de ellos cuenta con sus especies, que son fáciles de identificar. Ella cuenta con 2 especies, acá con 4 especies, 3 especies, 2 especies y una especie literaria. A continuación vamos a trabajar a identificar algunos tipos de texto. Como ya lo hemos explicado acá, ustedes van a identificar a qué género pertenecen los siguientes textos. El primer texto dice: pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido. Es un poema del autor Gustavo Adolfo Bécquer. Es un poeta internacional. ¿A qué tipo de género creen ustedes que pueda pertenecer? Como ya lo hemos mencionado, Bécquer siempre escribió poemas. Y el poema es una especie del género lírico. Muy bien. Entonces, este pequeño texto pertenece al género lírico. Muy bien. Qué fácil es identificar los textos. Acá tenemos el siguiente. Les había dicho que ustedes tienen que identificar la forma de cómo están escritos. Tenemos un diálogo. Este pequeño diálogo pertenece al escritor Lope de Vega en su obra Fuente Ovejuna. Esteban: hija mía, Laurencia, no me nombres tu hija. Esteban: ¿por qué mis ojos? Laurencia: por muchas razones, y sean las principales porque dejas que me roben tiranos. En esta ocasión, ustedes observan que el texto cambió, es muy diferente al primero. Por lo tanto, no puede ser lírico. Entonces, el único género que involucra diálogos, ¿cuál es? Exactamente, el género dramático. Entonces, este pequeño texto pertenece al género dramático. Muy bien. Y por último, pues tenemos un siguiente texto. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en el campo, y así como Don Quijote los vio. Este pequeño texto pertenece a la obra Don Quijote de la Mancha, el más conocido a nivel mundial. Es el autor, el padre de la literatura, Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra. Por lo tanto, esto es una novela. Y la novela, ¿a qué género literario pertenece? La novela pues pertenece al género narrativo. Muy bien. Entonces ya hemos reconocido estos textos. Eso es lo que nos interesa, que ustedes al momento de tomar un texto puedan y sepan describirlo, identificarlo, y de esa manera no puedan de repente verlo aburrido, sino que van a saber lo que están leyendo. Dentro del cuaderno de trabajo de sus libros virtuales tenemos también una serie de textos que ustedes lo van a identificar. Entonces, la tarea queda para que ustedes lo desarrollen en la página 162 de su texto virtual de literatura. Gracias.